Bienvenidos todos en este momento de la palabra del Señor, la reflexión que vamos a tomar en el Evangelio de San Juan. El tema es Jesús es el buen pastor, pero que también hay un subtema que se llama bajo un solo rebaño y un solo pastor. Lo vamos a tomar porque cuando Jesús estaba predicando hablaba de ovejas y pastor. Y también lo dejó como claro con San Pedro y le dijo, vamos a leerlo como para definir qué es ser un pastor y ser ovejas. Encontramos el Evangelio de según San Juan en el capítulo 21, versículo 15, dice la palabra del Señor. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Por tercera vez, insistió Jesús por tercera vez. Simón Pedro le dijo, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta a mis ovejas. Es el sentido de la palabra que hoy vamos a escuchar por qué Jesús habla de un pastor y de una oveja. Ovejas y corderos. Entonces el tema es, yo soy el buen pastor, dice el Señor. Encontramos en el Evangelio de San Juan en el capítulo 10, versículo 1. Dice, en verdad les digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que salta por algún otro lado, ese es un ladrón, un salteador. Esto significa que en el camino con Dios siempre habrá alguien que no quiere entrar a esta puerta, sino que busca entrar por otro lado, y entonces el Señor lo llama, es un ladrón, un salteador. Dice, el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. Entonces hay que entrar por la puerta. No podemos saltar, no podemos encontrar por otro lado, sino que tenemos que entrar por la puerta porque Cristo es el buen pastor. Dice, Él cuida y le abre a las ovejas. El cuidador le abre a las ovejas, escucha su voz, llama por su nombre y a cada una de sus ovejas y las saca afuera. Cuando haya sacado todas sus ovejas, empieza a caminar delante de ellos y las ovejas lo siguen porque conoce su voz. Es decir, cuando nosotros conocemos al Señor, cuando ya hemos cambiado nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestras actitudes, cuando hemos escuchado la voz del Señor, entonces Él nos escucha y nosotros le vamos a seguir, Él va hacia adelante. Por eso el Salmo 32:8 dice, yo te enseñaré el camino por donde vas caminando. Pero también la palabra del Señor es luz para nuestros pies y lámpara. ¿Por qué? Porque el Salmo 119, el versículo 105 dice, luz, tu palabra es luz a mis pies. Por eso, cuando Él nos va adelante, lo vamos a seguir a Él, porque Él es nuestro pastor. Al otro lado dice, según, si al otro lo siguieron, si no huirán de Él, porque no conoce la voz de los extraños. Hay quienes no lo quieren seguir a otro pastor, porque no lo conocemos, porque no sabemos quién es, porque ya tenemos al que es original, que es el pastor. Pero sin embargo, cuando no estamos seguros de nuestra fe, podemos escuchar a otros pastores. Por eso dice en Efesios capítulo 5, versículo 6 dice, no se deja de engañar por razonamientos humanos. Por eso nosotros tenemos que seguir al pastor.
Jesús usó esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que quería decir. Entonces Jesús vuelve a recalcar nuevamente qué es ser pastor. Jesús pues tomó de nuevo la palabra. En verdad les digo que yo soy la puerta de las ovejas. Es decir, Jesús es la puerta, Jesús es el pastor, nosotros somos ovejas de Él. ¿Tú quieres ser oveja de Él? Solamente vamos a seguir escuchando el mensaje, lo que dice el Señor. Todos los que han venido eran ladrones y malhechores, y las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, el que entra por mí estará a salvo, y estará y saldrá y encontrará alimento. Por eso, si nosotros seguimos al pastor, no desviar el mandamiento, no desviar el camino, sino que al contrario, seguir renovando, seguir cambiando nuestro pensar, nuestra actitud, seguir siendo guiado por Él y buscándolo a Él siempre, entonces podemos alimentarnos. El alimento que nos da es vida, y vida en abundancia, porque tenemos resistencia, tenemos energía, porque le estamos siguiendo, porque Él nos da de qué comer. ¿Y cómo nos lo da de qué comer? A través de su palabra, a través del cuerpo y sangre de Cristo, a través de cumplir los mandamientos. Y por eso, cuando el ladrón llega, lo que llega es destruir. Entonces en el versículo 10 dice, el ladrón solo viene a robar, a matar, a destruir, mientras que yo he venido para que tenga vida y la tenga en plenitud. En otras palabras, dice que tenga en abundancia. Entonces cuando nosotros seguimos al pastor, sin desviar, sino que vamos en una misma dirección, entonces tenemos salud, tenemos una experiencia, tenemos unas buenas decisiones, porque Él nos da salud en esta tierra, nos da conocimiento, nos da una buena elección para escoger a alguien, para conseguir un buen trabajo, porque Él nos da la capacidad de poder discernir y tomar una buena decisión. Entonces dice, en el 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Nos dio la vida. Él se sacrificó para nosotros, para ustedes, para todo aquel que crea que Jesús es el buen pastor. Vamos al 14. Yo soy el buen pastor. Conozco los míos, como los míos me conoce a mí. Lo mismo que el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Es decir, Jesús tiene un Padre, Él conoce a su Padre y nos conoce a nosotros y nos toma como ovejas para Él. Eso es una alegría de poder decir, estar bajo la dirección de un solo pastor. Pero aquí viene lo más inquietante, lo más difícil poder discernir esta palabra. En el versículo 16 dice, tengo otras ovejas que no son de este corral. A esas también las llevaré, escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Hermanos, esto es un mensaje muy fuerte de poder pensar. El Señor quiere que nosotros reunamos solo en un solo rebaño y que Él sea el pastor nuestro. Pero es difícil, porque hay muchos pensamientos, hay mucha sabiduría, mucha inteligencia como para poder comprender esto. Pero su palabra no puede cambiar, sino que dice, habrá un solo rebaño y un solo pastor. Cuando Jesús oraba al Padre antes de que Él padeciera, encontramos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, 21, dice, para que todo sea uno, como tú, oh Padre en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros,
para que el mundo crea que tú me enviaste. Él quiere que todos seamos uno. Él, el Padre y Él está en unidad. Entonces la oración sacerdotal, lo que está hablando entonces es que el querer de Jesús es que todos vamos en un solo rebaño. Y me hace pensar también cuando hablaba allí en San Mateo, cuando hablaba de las 99 ovejas. Cuando él se dio cuenta que le faltaba uno, lo fue a buscar, porque estaba solo en un solo rebaño. Se puede contar, pero cuando hay muchos rebaños, en su palabra no puede decir si lo puede contar, sino que solamente en un solo rebaño. ¿Por qué? Él quiere que todos seamos uno. Porque al principio los pastores dispersaron las ovejas. Porque ahora miremos en Jeremías en el capítulo 23 y versículo 3. Pero lo voy a leer del 1. ¿Por qué? Porque los pastores también en el Antiguo Testamento fallaron. Fueron elegidos, los profetas y sacerdotes fueron elegidos, pero fallaron. Entonces por eso el Señor lo reclama, Yahvé reclama a los pastores, y lo voy a leer porque no lo puedo y ampliar un poquito más por el tiempo de nuestro canal. Entonces dice exactamente, el buen pastor, Jeremías 23:1. Ay de estos pastores que pierden y dispersan las ovejas de mis praderas. Así habla Yahvé, el Dios de Israel, contra los pastores que pastorearon a mi pueblo. Ustedes han dispersado mis ovejas y las han hecho en vez de preocuparse de ellas, pero ahora me voy a preocupar de ustedes por todo el mal que cometieron. Palabra de Yahvé. Dios reclama aquel pastor que no cuida las ovejas, aquel pastor que solo se interesa porque es un asalariado, aquel pastor que solo ve sus condiciones. En el Antiguo Testamento, el mismo Dios está reclamando a los pastores. En este tiempo hay pastores sí no cuidan las ovejas. Cuando hay una gran necesidad, no atienda a las ovejas. No tengo tiempo. Si para eso fueron llamados, ¿cuál es la función de un pastor? Es cuidar, alimentar, apacentar las ovejas del Señor, el rebaño del Señor. Para eso fueron llamados. Y por eso dice, ay de los pastores que no cuidan mi pueblo. Lo dispersaron. Entonces, ¿qué dice? El mesiánico de Yahvé ya nos habla a través de Jeremías. Dice en el versículo 3, voy a reunir el resto de mis ovejas, llamándolas de todos los países a donde las haya dispersado. Les haré volver a sus pastos, donde se criarán y se multiplicarán. Y pondré al frente de ellas pastores que la cuiden y nunca más se temerán o serán asustados. Ya ninguno se perderá. Voy a reunir las ovejas, las que están dispersadas, dice el Señor a través de Jeremías. ¿Por qué? Porque los pastores se olvidaron de las ovejas. Y por eso el Señor quiere que todos nos reunamos, que todos seamos bajo un solo pastor. ¿Por qué? Entonces finalmente vamos a terminar con esto. En Efesios, en el capítulo 2, versículo 14, ustedes pueden leer desde el comienzo del versículo. Pero yo lo quiero llegar solo el versículo 14, dice la palabra. Él es nuestra paz. Él ha destruido el muro de separación, el odio de los dos pueblos. Han hecho uno solo en su propia carne. Destituyó el sistema represivo de la ley
e hizo la paz, reunió a los dos pueblos en él, creando de los dos un solo hombre nuevo. Destituyó el odio en la cruz, habiendo hecho de los dos un solo pueblo, los reconcilió con Dios por medio de la misma cruz. Mire qué hermoso es que Pablo ya habla de dos pueblos. Jesús lo unió con su sacrificio en la cruz. Entonces, el querer de Jesús, quien antiguamente hay dos en el Nuevo Testamento, que ahora lo tenemos, pero hay un Antiguo Testamento, o sea, la ley, que no podía, que había una división, que había algo que separaba. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Los unió a través del sacrificio en la cruz. Y por eso Él quiere que nosotros seamos uno para poder ser apacentado por el pastor que Él nos dejó para seguir el camino con Dios. Llevamos más de 2000 años y buscando siempre, y vendrá generaciones. Él quiere que todos sea un solo rebaño y un solo pastor. Muchas gracias, que el Señor los bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.